Es altamente probable que me haya liado. Es que no puedo abrir un libro que me gusta. No puedo abrir un libro que me gusta, porque como abro un libro que me gusta, me empano y me pongo a leer. Y porque sé lo que viene y sé que lo que me gusta está a punto de pasar y claro, me lío. Una se lía. Es que también... ¿Quién se le ocurre abrir uno de mis libros favoritos del 2022, ¿sabes? Me quité. Ay. Buenas tardes, chat, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo nuevo de Hablando de Libros con Chiyoru. Espero estar diciendo el nombre del podcast bien porque no os voy a mentir, no me acuerdo del nombre que le he puesto. Sí, es Hablando de Libros. Perdón. Bienvenidos a Hablando de Libros con Chiyoru. Chiyoru soy yo, soy vuestra host y en este capítulo del podcast quiero hablaros de Ali Hazelwood, que es la escritora de uno de mis libros favoritos del 2022, que es La hipótesis del amor o Love Hypothesis, y también escritora de Love and the Brain y también escritora de Love Theoretically, además de 3 micronovelas chiquititas, preciosas y maravillosas, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama cada una, pero creo que el pack completo, en plan de la serie de las 3 se llamaba Loath to Love You, en plan de maldigo quererte o Odio quererte o algo así, no recuerdo muy bien el nombre en español, no os voy a mentir, porque esas 3 novelas me las leí en el Kindle. Este libro me lo leí en Kindle por primera vez en inglés en un viaje de Madrid-Sevilla en tren. Literalmente me duró 2 horas y media, que es lo que dura el AVE. Y luego además me lo compré en la Feria del Libro de aquí de Madrid, en físico, en la 3ª edición, en español, porque es uno de esos libros que sí o sí necesitaba tener en físico. Y aunque aún no me he leído Love Theoretically y Love on the Brain, soy consciente que me van a gustar mucho. ¿Y por qué soy consciente que me van a gustar mucho? Pues de eso quería yo hablaros. Bienvenidos al capítulo 2 de Hablando de Libros, en el que vamos a hablar del reuso de las tropes favoritas. ¿Por qué he querido hablar de esto en este capítulo? Hace relativamente poco me llegó un tuit de un señor que preguntaba en Twitter por qué las mujeres leían siempre el mismo tipo de romance y si no estaban cansadas de leer siempre lo mismo y de publicar siempre lo mismo y de escribir siempre lo mismo. Y una chavala, que fue el citado que me llegó a mí, no me llegó el tuit original, sino el citado, respondía con un contundente: no estamos cansadas, siguiente pregunta. Y me pareció estupendo y fantástico. Y lo asocié a el GIF de La Casa del Dragón, que es la serie de HBO de los Targaryen, en el que a la princesa Rhaenyra está debajo de un árbol leyendo o escribiendo o haciendo algo, no recuerdo muy bien por qué. Su trovador estaba tan tranquilito cantándole una canción y se ve que llevaba como 2 o 3 horas cantando la misma canción y le pregunta: quizá la princesa querría escuchar otra cosa. Y Rhaenyra le dice: la princesa no quiere, tócala otra vez. Lo cual me parece fascinante, me encanta y me lleva a hablar de esto, a las tropes favoritas. ¿Por qué hay personas que se dedican a criticar géneros o se dedican a criticar libros o se dedican a criticar autoras? En este caso, soy consciente de que Ali Hazelwood ha sido extremadamente criticada por escribir siempre lo mismo, pero con otra skin, es decir, creo que han dicho que estos 3 libros son el mismo libro, es decir, es la misma trama, los personajes son los mismos arquetipos de personajes, pero con otros nombres, con otras skins, con otra apariencia física. Y yo soy una persona que llevo leyendo fanfiction desde hace muchísimos años. Yo empecé a leer fanfiction cuando tuve acceso a internet. Y la primera vez que tuve acceso a internet en mi propio ordenador creo que fue con 11 o 12 años. No me hagáis mucho caso porque me baila mi propia adolescencia y mi propia niñez. Entonces no estoy muy segura de cuándo tuve mi primer ordenador. Pero recuerdo que ya había jugado al WoW antes y yo empecé a jugar al WoW con 11 años. Entonces va por ahí la cosa. Llevo muchísimos años leyendo fanfic. Aprendí inglés y me esforcé por aprender inglés para poder leer más fanfics, porque no os voy a mentir, los fanfics que estaban escritos en español estaban un poquito... Y dije, esto tiene que estar mejor escrito en algún sitio. Y efectivamente estaba mejor escrito en inglés. Así que me dediqué a aprender inglés y a leer en inglés, aunque al principio no me entraba ni papa, pero lo di todo. Y yo soy una persona que cuando leo fanfiction, leo siempre lo mismo. No me avergüenza decirlo, no es algo nuevo, no es una sorpresa para absolutamente nadie. Normalmente los lectores de fanfiction
tenemos una cosa que es que nos gusta determinado tipo de pareja, determinados tipos de personajes y determinados tipos de settings. Y lo que nos gusta es leer eso, es decir, las bases, los cimientos, que son siempre los mismos, pero nos gusta ponerle situaciones diferentes. En plan de, yo por ejemplo soy una fan de Kylo Ren por Rey, que es la pairing de la última trilogía de Star Wars, que me encanta, y por si no lo sabíais, Kylo Ren y Rey, o sea, son estos dos. No sé si sabéis que la hipótesis del amor al principio era un fanfic Reylo. Si no lo sabéis, ahora lo sabéis. Es mi imperio romano y me encanta hablar de ello porque si no lo visteis ya en la portada, ahora no vais a ser capaz de dejar de verlo. Y me encanta. Y cuando me enteré de que además este libro era un fanfic de Kylo Ren por Rey, en un setting moderno de universidades científicas, yo que he estudiado cosas de ciencia dije, oh, necesito, si quiero. Y efectivamente, obviamente aquí tienen nombres diferentes porque son personajes propios que están basados en, pero al final la base se mantiene. Y es algo que me encanta y es algo que no comprendo porque hay gente a la que no le gusta y que cuando la gente se da cuenta de que esto es un libro que se inició como un fanfic Reylo, a la gente de repente ya no le gusta cuando alababa este libro hacía tiempo. Me resulta extremadamente extraño porque no es el storytelling y no es la historia lo que al final queremos leer y queremos que nos sorprenda y queremos que nos haga pensar. En mi caso, a mí me gusta muchísimo ese tipo de cosas porque lo que quiero es ver o leer o imaginar cómo los mismos personajes, con las mismas dinámicas de relaciones, funcionarían en diferentes settings. Ponte un setting moderno en la universidad, ponte un setting moderno en coffee shop, pon un setting fantástico en el que de repente Kylo Ren y Rey, por poner un ejemplo porque es el que tengo aquí a mano porque estamos hablando de Ali, ahora de repente están en el mundo de la Tierra Media y son parte de los elfos, o son parte de los Rohirrim o son parte de los Gondorianos. ¿Quién sabe? Mientras me plantees unas cuestiones interesantes, aunque sean las mismas que ya he leído 40 veces, a mí me van a seguir gustando. Y como yo, soy consciente de que hay miles de lectoras que les pasa exactamente lo mismo. Yo lo único que quiero cuando me siento a leer es una novela ligerita, que tenga un poquitito de angst, que tenga un poquitito de misunderstanding. Lo siento mucho si estoy utilizando muchos términos en inglés, pero como ya sabréis, fanfic lo leo en inglés y la gran mayoría de los libros los leo en inglés, entonces me cuesta mucho trabajo traducirlos de nuevo al español, pese a que el español es mi lenguaje materno y principal. Es un movidote, pero al final del día lo que queremos es leer algo con lo que sabemos que vamos a ser felices. Hay muchísima gente que lee libros de autoayuda o lee libros de no ficción en el que lo que están buscando es unas cuestiones y unos planteamientos hipotéticos y teóricos traídos a ti frente a unas páginas en los que luego tú ya te haces tu propia tesina, te haces tu propia tesis, tú te lo guisas, tú te lo comes y para adelante. Pero hay algunos otros lectores a los que lo que nos gusta es que nos pongan una historia fantástica por delante, ya sea una fantástica en un setting moderno, sea ya fantástico en un setting de magia, pero que sea ficción. Nos gusta que los planteamientos filosóficos nos los presenten a través de la ficción, porque nos resulta más sencillo empatizar con un personaje que está pasando por lo mismo que nosotros, antes que nos pongan directamente la pregunta de ¿y por qué te dejas que te traten así? Es como, pues mira, no lo sé, no sé por qué dejo que me traten así. Mientras que si podemos explorar ese tipo de cosas mediante un personaje de ficción, nos resulta más sencillo. Cada uno tiene sus gustos. Como decían en mi pueblo, cada uno tenemos un pelito en el culo. Esto es así. Pero nunca he llegado a entender por qué hay personas que critican la reutilización de tropes, la reutilización de fórmulas clásicas que funcionan. Si no funciona, puedo entender perfectamente que lo critiques, porque es como, oye, estás escribiendo esto, a nadie le gusta, o no funciona, o es extremadamente difícil de comprender, o lo que sea. Pero si es una fórmula clásica que funciona y que lleva funcionando durante siglos y durante décadas, ¿por qué vamos a dejar de utilizarlas si además hay un público que lo que quiere es eso?
queremos leer novelas románticas, sencillas, ligeras, que tengan un poquitito de nudo y que luego el desenlace sea un final feliz. Esa es la base de una novela romántica y es lo que a muchísimas personas nos gusta leer. Porque hay críticas a esto. Si sois ese tipo de personas que siempre queréis algo completo y absolutamente diferente, por favor, dejadme en los comentarios cuál es vuestra lógica para poder criticar eso, porque de verdad que me gustaría entenderlo, porque al ser una persona que siempre leo lo mismo, queda muy feo decirlo, pero siempre leo lo mismo. A mí lo que me gusta son enemigos que se convierten en amantes, o setting fantásticos, o me gusta que haya algún tipo de falta de comunicación y que luego se arregle con un pero que no sabes que estoy enamorado de ti, y que sea una revelación de un amor completamente ardoroso. Ese tipo de cosas son las que a mí me gustan, son por las que me levanto de la cama por las mañanas. Yo digo, me tengo que leer cositas así y me encanta. Uno de sus libros, por ejemplo, lo tengo aquí, no iba a hablar de él hoy, pero una de las cosas que me gusta mucho de este libro es una rom-com de asistente, Grumpy, que es en plan de... ¿Cómo se dice Grumpy en español? ¿Cómo se dice Grumpy en español? ¿Cómo se dice Grumpy en español? Lo voy a tener que buscar en Google. ¡Gruñón! ¡Madre de mi vida! Gruñón. Que el villano, que es gruñón, y la asistente, que es una pelotita de luz cálida, es un solecito. Me gusta que sea un gruñón por solecito. Sí, dame más de eso y me lo comeré. Y daré las gracias y no dejaré ni una sola amiguita. ¿Por qué hay gente que critica eso? No lo entiendo. Me encantaría que alguien se sentara a hablar conmigo y me dijera, ay, pues a mí no me gusta porque bla, 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 bla. De verdad, necesito saberlo porque no tengo absolutamente ningún tipo de idea ni de pista de por qué hay cierto sector del hobby de la lectura que critica este tipo de cosas. Y en concreto critica a lectoras y a escritoras que o consumen o escriben ese tipo de historias. En este caso, Ali Hazelwood ha sido extremadamente criticada por escribir siempre lo mismo con una skin diferente. No entiendo, no lo entiendo. Si habéis llegado hasta aquí y no sabéis qué es una trope es algo extremadamente destilado de una historia. Es, a mi modo de verlo, nacieron en internet como manera para catalogizar, catalogizar. Nacieron en internet como una manera para catalogizar de qué iba una historia sin al final comerte spoilers y reventarte el final de la libro, de la historia o de lo que fuera. En este caso, las tropes, por ejemplo, podían indicar dinámicas entre personajes, podían indicar el setting en el que estaban escritas, podían indicar si tenían final feliz o no, podían indicar algún tipo de aviso de, oye, muere un personaje principal, o sea, que si no estás buscando una historia en la que muera un personaje principal, no leas esto porque sí que lo tiene, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, la manera de utilizar el marketing con las tropes para vender un libro me encanta porque me estás dando toda la información que necesito del libro sin contarme de qué va el libro. Por ejemplo, las tropes que a mí me gustaron muchísimo de este libro eran noviazgo falso, fake dating, en el que ella empieza a salir de manera falsa con él. No os contaré por qué, porque es parte de la trama, pero ya con eso ya tendríais que saber más o menos qué tipo de dinámica y qué tipo de relación va a haber entre los personajes principales. En este caso tenemos un fake dating, tenemos un Grumpy por Sunshine, tenemos, como ya os he dicho antes, un gruñón por un solecito porque ella es un amor y él normalmente no lo entienden porque es un poquito gruñón y un poquito cerrado. Tenemos un setting de universidad científica en el que ella es una alumna, pero es una alumna de posgrado, de manera que aunque él es un profesor, en plan de, es una relación problemática. Y ya con ese tipo de información, más o menos podemos saber de qué va el libro y más o menos sabemos si la historia nos va a gustar o no. A mí, por ejemplo, ese tipo de cosas me sirven mucho para saber si, aunque la historia no sepa de qué va, sí me va a interesar. Si tú me estás diciendo que son amigos de la infancia que se convierten en amantes y que tiene un final trágico y que otras cosas que no me gusten.
En plan de que hay algún tipo de embarazo por ahí por medio. Yo ya soy consciente de que por muy buena que sea la historia, no me va a terminar de gustar, no me va a terminar de encantar. Porque para empezar a mí no me suelen gustar las historias de amigos de la infancia que se transforman en amantes, en novios. No me gustan las historias que no tienen un final feliz. Normalmente leo porque me gusta terminar contenta. No me gusta que haya algún tipo de embarazo y luego una pérdida del embarazo por ahí por medio porque me resulta una trope extremadamente mierda para los personajes femeninos. No lo voy a intentar poner con una capita de azúcar. Me parece una trope de mierda para los personajes femeninos porque por supuestísimo que si abres las patas pues tienes la posibilidad de quedarte embarazada. No me apetece. No me apetece saber ese tipo de historias porque ese tipo de historias ya las conozco en la vida real. ¿Para qué la voy a querer leer en un libro? Entonces, el trope es importante para poder vender un libro, para poder contarte que va un libro sin reventarle la historia o sin reventarle las cosas. Yo soy consciente de que hay muchísima gente que no entiende cómo van las tropes, no entiende qué tropes les gusta y siempre intento recomendar en base a lo que me suelen decir que les gusta y recomendar otro tipo de libros parecidos sin reventar la historia, pero tirando de tropes. Yo normalmente siempre suelo preguntar para hacer recomendaciones. Vale, ¿y qué tipo de libro te gusta? ¿Te gusta que sea fantasía, alta fantasía con elfos? ¿Te gusta que sea semi-modernos? ¿Te gusta que sea fantasía, ciencia ficción? Y ya a partir de ahí tú ya me estás dando una trope. La gente, cuando me responde en plan, ay, pues no, me gusta la fantasía, vale, Magical Fantasy. Ya está, ya sé lo que tengo que buscar. Ya sé lo que te tengo que mandar. La de, no, mira, a mí es que me gusta que sea una historia de superación, pero que el romance sea algo secundario. Me gusta que la trama sea lo que tenga peso. Ahí ya tengo algo a lo que agarrarme, en plan de, pues, por ejemplo, un Cruel Prince te podría recomendar si lo que te gusta es eso. Y cositas así. Entonces, la importancia de las tropes está no solamente para vender el libro, sino para saber nosotros qué vamos a leer, para saber si lo que vamos a leer nos va a gustar más, nos va a gustar menos. Luego el libro te puede gustar más o te puede gustar menos porque para gustos culos. Pero lo importante y la base, que es al final del día los cimientos del libro, esto tú ya sabes más o menos de qué pe cojeamos cada uno. No llevamos muchísimos años leyendo y no sabemos nuestros libros favoritos porque son nuestros libros favoritos sin saber que Sota, Caballo y Rey siempre son iguales y que por eso nos gusta. Este tipo de cosas son básicas, es parte de nuestra identidad como lectores. Y de lo último que os quería hablar sobre el tema de los tags es el mundo del fanfiction trajo los tags el mundo de la publicación tradicional, que es de los libros en físico, y creo que si se vendieran los libros utilizando este tipo de puntos de reclamo, sería mucho más importante, mucho más interesante, mucho más orgánico que si intentas reinventar la rueda. A esto me refiero a, por ejemplo, hace mucho tiempo que se empezaron a poner de modas los calendarios de Adviento en los que a una persona que le gusta leer le hacían un calendario de Adviento de libros. Y como obviamente tienes que envolver el libro, pero no sabes si te va a gustar, no sabes si no te va a gustar, lo que hacían las personas que lo regalaban era por la parte de atrás, escribían esas tropes sobre qué iba el libro y lo dejaban a la persona lectora para que decidiera cuándo lo quería leer. Entonces, me parece un truco increíble poder utilizar los tags para vender, tanto ya sea en librerías como para intentar regalar libros, utilizarlo como punto de reclamo. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera que marketingizar, en plan, si tuviera que vender este libro, normalmente te pondría, para empezar, a qué pertenece. Es un romance. Es un romance moderno, es un romance ligero, no es parte de una saga, es decir, es un libro solo, de manera que eso también es importante, es un standalone. Ya os he dicho las tropes de este libro y por qué a mí me gusta. Es un enemies to lovers, que quiere decir que son enemigos antes que amantes y que luego pues ya se empiezan a entender, se empiezan a querer y tal y cual. Pero hay una trope de este libro que a mí me gusta muchísimo y que es algo que cuando me di cuenta me salieron chispitas y fuegos artificiales de los ojos, y es él se enamoró primero
pero ella se enamoró más fuerte. Es una tropa que a mí me gusta mucho, en inglés se dice he fell first, she fell harder. Me encanta, no puedo deciros otra cosa más que eso, pero os estoy dando información del libro sin daros realmente información del libro. Y al final ese tipo de cositas, esas pequeñas tropecitas y esas pequeñas etiquetas sobre cómo funciona un libro, sobre cómo funciona el interior de la historia, me resulta súper orgánico para saber si la elección del libro cuando voy a una librería va a ser, entre comillas, correcta o no. ¿Y por qué digo entre comillas? Nunca hay un libro malo. Es porque no te lo has empezado a leer en el momento en el que te lo tenías que leer. En este caso, si yo soy consciente de que la historia que me apetece leer tiene esos ingredientes, voy a ser muchísimo más propensa a terminar comprándomelo y llevándomelo a mi casa y cogiéndolo con más ilusión que si lo único que leo por aquí detrás es Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones amorosas duraderas. Pero es su mejor amiga Anzi y por eso Olive se ha metido en un lío monumental. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué me tendría que importar? Sin embargo, de la otra manera, ya me estás diciendo qué va a pasar sin contarme qué va a pasar. Y ya me lo estás poniendo por las nubes. Y a mí algo así me llama mucho más la atención que simplemente me pongas una sinopsis de la historia sin contarme nada de la historia porque obviamente no me la quieres reventar. Entonces me da la sensación de que si cuando recomendamos un libro utilizásemos el sistema de tags y el sistema de las tropes, creo que sería muchísimo más efectivo cada vez que tenemos que recomendar un libro a una persona que nos pide, oye, ¿cuál es tu libro favorito de 2022? Pues mira, mi libro favorito de 2022 fue este, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No te he contado nada de la historia, pero al mismo tiempo te he contado todo lo que necesitas saber para entender por qué fue favorito. Y con eso sería todo por este capítulo. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Soy consciente de que son muy cortitos, pero aún estoy extremadamente nerviosa. Me estoy haciendo unas escaletas chiquitas, de manera que sé más o menos de lo que voy a hablar en los capítulos y en los episodios, pero todavía no lo tengo todo atado y bien pulido. Espero que aún así hayáis oído hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme y por escucharme. Espero que estos capítulos os resulten interesantes. Si queréis que hablemos en sí de los libros, que los analicemos, que saquemos pasajes, que saquemos citas importantes o citas que os hayan llegado, decídmelo y lo haré también encantadísima. Ahora mismo estoy intentando darles así un poquito más de trasfondo, no tanto a las historias, sino a los libros en sí. Y espero que esté siendo interesante. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo. Yo soy Chibiyoru, esto es Hablando de Libros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!